Hola, a continuación quiero explicar la capacidad de fuego de los barcos de guerra de principios del siglo XIX. Barcos que eran equipados con piezas de artillería de grueso y mediano calibre. Además, quiero realizar una pequeña comparación con la artillería de grueso calibre, de mediano calibre y de calibre ligero de los ejércitos de esos días. Desde su humilde principio como pequeñas naves de un solo mástil, los barcos de vela de guerra llegaron a ser grandes naves de 3 mástiles capaces de transportar una gran cantidad de cargamento. Y ya para principios del siglo XIX, los barcos de velas eran enormes baterías flotantes. Los barcos de velas tenían su interior dividido en cubiertas, y en los barcos de velas ya era necesario tener una gran cantidad de cubiertas por la siguiente razón. Dado el sistema de propulsión y los materiales disponibles, ya no era posible construir barcos más largos o más anchos. De lo contrario, no se tendría con ellos la velocidad y la maniobrabilidad deseadas. Entonces la solución fue ir hacia arriba, colocando múltiples cubiertas una sobre la otra para instalarles en ellas la mayor cantidad de artillería posible. Y en un barco de guerra se tenían 2 clases de cubiertas: las cubiertas de batalla y las cubiertas de almacenaje. De las cubiertas de batalla, estas eran cubiertas completas, lo que implica que estas se extendían a todo lo largo del interior de la nave. Sobre ellas se hallaban las medias cubiertas. En la proa estaba la media cubierta conocida como el castillo de proa, y era tan pequeña que solo podía instalársele en ella un puñado de piezas de artillería. Mientras que en la popa, allí estaba una estructura mucho más grande de 2 niveles. El primer nivel era el alcázar, y sobre este se hallaba el toldillo. Esas medias cubiertas eran largas y en ellas se instalaban varias piezas de artillería. Y en el alcázar estaba el timón y el compás. Este era el centro de mando del barco. Y con respecto a sus cubiertas, a los barcos de guerra se les clasificaba con respecto al número de cubiertas de batalla. En ese contexto, los barcos de primera categoría eran los barcos más grandes de una flota. En su gran mayoría estos eran de 3 cubiertas, aunque se construyeron algunos modelos de 4 cubiertas de batalla. Estos barcos podían tener de 130 a 100 piezas de artillería, pero por su peso eran naves lentas y porque sus costos de construcción y sus costos operativos eran sustanciales, fueron construidos muy pocos barcos de primera. Luego tenemos a los barcos de segunda categoría. Estos también eran de 3 cubiertas, pero más livianos y con menos armas, de 98 a 90 piezas de artillería. Ellos eran seguidos por los barcos de tercera categoría, los cuales tenían 2 cubiertas de batalla. Y a primera vista se podría creer que eran de escasa utilidad por su posición en el listado. Sin embargo, estos barcos formaban al grueso de las flotas de la época. El más común de ellos era el modelo 74. Y como su nombre lo implica, tenía 74 piezas de artillería. Esos barcos eran seguidos por los modelos 70 y los 64. Obviamente los primeros tenían 70 piezas y los segundos 64. Todos estos barcos tenían un armamento sustancial unido a una buena velocidad y a una buena maniobrabilidad. Todos los barcos de la primera a la tercera categoría eran los barcos de línea. Y se les conocía así porque en una batalla serían formados en una larga columna para efectuar un duelo de artillería contra el enemigo. Pero además de estos, una flota tendría una gran variedad de barcos de apoyo más pequeños. Estos eran los barcos no de línea, y a ellos se les agrupaba en las cuarta, quinta y sexta categorías. Como una generalidad, estaban equipados con 50 a 22 piezas de artillería. Eran muy ligeros y eran especialmente útiles para efectuar misiones de reconocimiento y de enlace. Y en conjunto a estos barcos se les conocía como las fragatas. Ahora veamos a las piezas de artillería. Para los primeros años del siglo XIX, solo con algunas excepciones, prácticamente todas las piezas de artillería de los barcos de guerra pertenecían a la familia de los cañones. Armas cuyo interior era un ánima lisa uniforme a todo lo largo del tubo, como habían sido construidas las culebrinas del siglo XVI. Pero la diferencia de esas armas era sustancial y la hallamos en su largo. Así, por ser armas más livianas, fáciles de usar y baratas, se podía instalar más cañones en un barco de guerra. Los 4 tipos de cañones de la época eran conocidos como los 32, 24,
18 y 12, y eran conocidos así por el peso, en libras, del proyectil más grande que podían disparar cada una de esas armas. El 99% de las piezas de artillería de un barco pertenecían a la familia de los cañones, pero también podía instalarse en los barcos obuses, armas mucho más pequeñas que eran extremadamente letales en el combate a quemarropa. De estas armas, a los obuses conocidos como las carronadas los hallamos exclusivamente en los barcos de la Marina de Guerra británica y de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Norteamérica. Las carronadas y obuses también eran identificados por medio del peso del mayor proyectil que podían disparar. En una carronada del tipo 64, su proyectil más grande pesaba 64 libras, mientras que otras armas eran del tipo 32, 24 y 18. Pero esas armas eran escasas, porque su alcance era extremadamente corto, cuando lo comparamos con el fuego de los cañones. Ahora hablemos sobre las municiones de la artillería. Como aún no se había hallado una forma segura de disparar proyectiles explosivos desde un barco, las piezas de artillería solo disparaban esferas de hierro conocidas como la munición sólida. Y el tamaño de esas esferas disparadas por una pieza de artillería indicaban su uso. Cuando la bala era de un tamaño muy cercano al calibre de la pieza de artillería, esa era la munición antibarco. Ese proyectil tenía que penetrar el casco de un barco. Así, esa bala y las astillas producidas al perforar la madera del casco herirían a los marinos que se hallaran a su paso. Estudios del siglo XIX indican que un proyectil de 32 libras atravesaba 106 centímetros de roble colocado verticalmente hasta una distancia de 360 metros. Y un proyectil de 24 libras atravesaba 76 centímetros. Recordemos que en su punto más grueso un barco de primera categoría podía tener un casco de roble de 61 centímetros de grueso, mientras que un barco de tercera tendría un casco de 43 centímetros. Así, con las condiciones ideales y el ángulo de impacto apropiado, los grandes proyectiles podían penetrar los cascos de los barcos de la época a mediana distancia. Sin embargo, ya para esos días se entendía que era muy difícil hundir a un barco usando la munición sólida. Incluso los más pesados de los proyectiles producían agujeros relativamente pequeños, y sería necesario una enorme cantidad de impactos cerca o en la línea de flotación para hacer que un barco se fuera a pique. Por esa razón los artilleros concentraban su fuego contra los mástiles y los aparejos del barco enemigo, o contra las cubiertas de batalla. Pero alcanzar los mástiles y los aparejos era una gran proeza. Obviamente los mástiles eran blancos muy pequeños, pero de ser derribado uno o dos mástiles provocarían una enorme reducción en la velocidad y la capacidad de maniobra del barco atacado. Y de derribarle todos los mástiles, ese barco quedaría a la deriva. Por otra parte, el mejor blanco a atacar eran las cubiertas de batalla enemigas, para diezmar a los servidores de las piezas de artillería y así ir disminuyendo la capacidad de fuego del barco atacado. Esa era la munición sólida antibarco, y la munición sólida antipersonal era el racimo de metralla, y era conocida así porque esa munición consistía en esferas metálicas algunas veces tan pequeñas como el tamaño de las balas disparadas por los mosquetes, y en otros casos el calibre de esas esferas era mucho mayor. Y cuando esa munición era disparada, tenía el mismo efecto que los perdigones de una escopeta, bañando a una zona con letales proyectiles. A corta distancia, los racimos de metralla eran útiles contra la tripulación, las velas y los aparejos, pero no podría penetrar las paredes de un barco. Bueno, y además de esas esferas de diferentes tamaños, se tenía una munición sólida especial, para causar más daños a las velas y a la maraña de aparejos. Esa munición venía en diferentes variedades, y sus nombres nos dan una idea de su forma. Nombres como la estrella desmanteladora, la bala de barra expandible y la bala encadenada. Una vez esa munición era disparada, esta comenzaba a rotar. En segundos se convertían en temibles sierras voladoras que desgarrarían aparejos, velas
y a cualquier desafortunado marinero que se hallara ante su camino. La importancia de cada una de esa variedad de municiones es reflejado en el número de esos proyectiles que era asignado para cada pieza de artillería. Cada pieza de artillería tenía 68 proyectiles. 60 de ellos serían proyectiles sólidos de gran tamaño, 5 serían racimos de metralla y los restantes 3 eran aquella munición especializada. Y como último dato que ayuda a recalcar que cada barco era una auténtica batería flotante, veamos las estaciones de batalla de la tripulación. Un barco de primera equipado con 110 piezas de artillería tenía un complemento de 883 tripulantes. 145 de ellos eran infantes de marina distribuidos en nutridos grupos que se hallarían en las medias cubiertas y en la cubierta de batalla más alta del barco, y desde allí ellos lanzarían descargas de mosquetería contra el enemigo. Mientras que los 738 marineros restantes, 613 se hallarían en las medias cubiertas y en las cubiertas completas, todos ellos operando las piezas de artillería. Entonces, el 73% de los marineros estarían operando a las grandes piezas de artillería y el restante 27% estarían a todo lo largo, ancho y alto de la nave efectuando otras tareas. En las cubiertas de almacenaje estaría un puñado de ellos, quienes serían el doctor y sus ayudantes, los carpinteros y aquellos marineros que trabajaban manejando la pólvora, con la enorme mayoría del 27% restante hallándose en o cerca de los mástiles, operando las velas o los aparejos o incluso disparando mosquetes desde una posición de francotiradores, mientras que un puñado de marineros serían el grupo de mando del barco. Este grupo incluía a los oficiales de alto rango, quienes dirigirían las operaciones de la nave desde el alcázar. Como una nota final, quiero comparar a las piezas de artillería de los barcos con las piezas de artillería que encontramos en un ejército. Tomemos como ejemplo al HMS Victory de la Marina de Guerra Británica, y en su configuración de 1805, este barco tenía 30 cañones del tipo 32, 28 del tipo 24, 30 del tipo 12, 14 del tipo 12 cortos y 2 carronadas del tipo 64. En un ejército, las armas del tipo 32 libras y las de 24 solo eran asignadas al tren de asedio del ejército. Esas armas eran tan pesadas y de difícil uso que solo se les usaba en operaciones de asedio, mientras que en su orden los cañones del tipo 12 eran asignados al tren de artillería de reserva de un ejército de campo o a la artillería de los cuerpos de ejército, mientras que las divisiones de infantería y de caballería solo usaban cañones del tipo 8, 6 y 4 libras y obuses mucho más ligeros a los que hallaríamos en los barcos. Con estos datos quiero recalcar el hecho que las armas de un barco eran más pesadas a las que podríamos hallar en los ejércitos de la época, en particular a los ejércitos de campo, y además una flota tendría más piezas de artillería que un ejército en una batalla. Como ejemplo tomemos a la misma batalla de Trafalgar de 1805. En ella, la flota combinada franco-española llegó a la lucha equipada con 2.626 armas de grueso y mediano calibre, mientras que en Borodino los franceses llegaron a la lucha con 587 piezas de artillería de calibre medio y ligeras. Nuevamente, una clara evidencia que las flotas de la época eran auténticas baterías flotantes, equipadas con una enorme cantidad de armas de gran calibre. Bueno, espero que este video les haya gustado y estaremos pendientes para realizar los próximos sobre el Antiguo Egipto y la batalla de Verdún. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.